Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dios, habiendo en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quieren decirle a Dios que nos bendiga? ¿Cuál es el primero que lo hace? Padre de la gloria, yo te doy gracias por esta bendición que me das de poder estar aquí para compartir tu palabra. Te ruego que tengas misericordia de mí y de tu pueblo, de tal manera que podamos entender la verdad de las Escrituras. Danos la sabiduría suficiente para poder sacar al máximo el provecho de lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Úsame para exponer y usa a tu pueblo para escuchar y comprender lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentar. Nunca olvide que cuando usted comienza a estudiar un libro de la Biblia, debe de tener en cuenta 4 cosas. ¿Cuáles son? ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿Cierto? ¿Y cuándo y dónde? Hay que tener en cuenta esas 4 cosas. ¿La recuerda bien? Volvámoslo a decir. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo y por qué? ¿Listo? ¿Cuándo y dónde y por qué? Entonces vamos bien. 2. En esta introducción yo quiero que tengamos en cuenta cosas muy importantes. En primer lugar, la carta a los Hebreos es el único escrito en el Nuevo Testamento que es un anónimo. Es decir, no se sabe plenamente quién lo escribió. Algunos creen que era Apolos, otros creen que era Aquila o Priscila, otros piensan que Pablo, y es como la tendencia más fuerte en razón a lo que dice el capítulo 13, el verso 23 de la misma carta. Si usted la lee, encontrará alguna razón por la cual los escritores, los grandes eruditos en el campo de la historia de la Biblia han pensado que fue Pablo. Y por eso casi siempre se dice que la carta a los Hebreos que escribió el apóstol Pablo, fundamentados en un texto que aparece, como dijimos ya, en el capítulo 13, verso ¿qué? 23. ¿Cuántos lo han leído? Bueno, ahí tiene la Biblia, entonces léalo, porque dijimos que queremos aprender, pues vamos a aprender. ¿Qué es lo que dice ahí? Les hago saber que el hermano Timoteo está en libertad, ¿sí? El cual si viniere, ¿qué? Iré a veros. Eso ha sido punto de partida para que la mayoría coincidan que posiblemente fue el apóstol Pablo. En lo que sí no falla ninguno es en aceptar que es un libro divinamente inspirado por Dios. Ahora, ¿a quién se le escribió? A los hebreos. ¿A cuáles hebreos? ¿A todos en general? No.
Hechos capítulo 8, el verso 4, usted lee que después de la muerte de Esteban se desató una persecución no pequeña, lo puede leer desde el verso 3, y se da algo muy interesante. La iglesia fue dispersa por las tierras de Judea y de Samaria, para que se cumpliera lo que dice en Hechos capítulo 1, el versículo 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿A dónde? En Judea, en Samaria. O sea, eso va como ligadito por toda parte. Es decir, comenzando primero desde la casa. Dice que se desató una persecución no pequeña contra la iglesia, y los primeros misioneros que fueron dispersos, según el verso 4 del capítulo 8, predicaban la palabra a donde iban. A esos dispersos, que es a los mismos que se les escribe la primera y segunda carta del apóstol Pedro. El versículo 1 de la primera carta de Pedro, del capítulo 1, usted lee: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En la segunda carta, el apóstol Pedro vuelve a decirles: es la segunda vez que les escribo. La carta a los hebreos fue dirigida a ese grupo de cristianos que se convirtieron el día de Pentecostés, que fueron unos 3,000, y luego esos 5,000 que creyeron en el segundo mensaje que predicó Pedro. Como la iglesia crecía, se presentó una revolución no pequeña, y eso generó que el enemigo se levantara contra la iglesia y comenzara a hacer juicio en la persona de Esteban. Y después de eso el pueblo se dispersó, excepto los apóstoles, dice el capítulo 8. Los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. De resto, los hermanos fueron dispersos, y a donde iban sembraban la semilla. A esos creyentes es que es dirigida la carta a los hebreos. ¿Estamos claros? Otra cosa a tener en cuenta es que todo el Antiguo Testamento se resume en un solo texto: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cierto? En otro tiempo. ¿A quién? A los padres por los profetas. Todo el Antiguo Testamento está reunido ahí. Jesús también lo resumió en el capítulo 24 de Lucas, cuando él dice: era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento está reunido ahí, en ese versículo. Gloria a Dios. Y hay dos palabras que quiero rescatar y que usted debe de tenerlas en cuenta: muchas veces y de muchas maneras. Porque Dios está interesado en que las personas escuchen y vuelvan a escuchar, y vuelvan a escuchar, y vuelvan a escuchar. Ahora, de muchas maneras, claro que sí. Adán y Eva escucharon la voz de Dios de una manera especial. Pero Moisés escuchó hablar a Dios de otra manera. Dios le habló a Moisés desde la zarza. Abraham le habló en una de sus teofanías. Apareció el ángel de Jehová. Al pueblo de Israel les hablaba desde el arca, ¿recuerda? Y les guiaba en el día a través de la nube, y en la noche columna de fuego. O sea, Dios habló de muchas maneras y muchas veces. Eso es como para que usted no se canse de escuchar todos los días lo mismo. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué? Las repetirás.
Porque hay poder en la repetición de la repetidera. Es de la única manera que uno puede aprender, de tanto insistirle, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenga en cuenta esas dos palabras, muchas veces y de muchas maneras. Dios le habló a José a través de sueños. El patriarca, el segundo libro o la segunda ley, que es el libro de Deuteronomio, dice: de dos maneras habla Dios al hombre: en sueño y en visión nocturna. Corrijo, Job es el que dice eso. Job es el que dice eso. La segunda ley lo que dice es: las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Es muy interesante que vayamos teniendo en cuenta cómo Dios habla. Y me llama mucho la atención cómo concluye el pasaje. Y sin embargo el hombre, ¿qué? No entiende. No entiende. El salmista dice en uno de sus salmos: tan torpe era yo que no entendía, dice él. ¿Y cuántas veces Dios le habrá hablado a usted de muchas maneras y muchas veces, y usted no ha entendido? Bueno, el escritor le está haciendo saber a la iglesia hebrea que Dios les ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. ¿Por qué les escribe? Ya sabemos que es un anónimo que es dirigido a los hebreos. ¿Por qué les escribe? Porque en razón a las grandes persecuciones que se dieron, ellos llegaron a pensar que sería mejor volver al templo, al antiguo culto, porque debe de tener en cuenta que la carta a los hebreos fue escrita aproximadamente entre el año 65 y 69 después de Cristo. Después de Cristo, en el año 65-69, fue escrita la carta a los hebreos. El templo todavía está en pie y el culto mosaico funciona perfectamente. Es muy posible que esos cristianos, frente a tanta persecución que se desató, ellos llegaran a una conclusión: si no hubiéramos seguido a este Jesús, si no hubiéramos renunciado a la fe farisea, no lo hubiéramos perdido todo. Estuviéramos mejor, no estaríamos dispersos. Por eso en el estudio de esta carta usted va a encontrar la forma como el escritor busca que ellos comprendan que Jesús es superior a Moisés, superior al sacerdocio de Aarón, superior a los ángeles, y les aclara la razón: porque Él es el creador, porque por Él subsisten todas las cosas y por Él fueron creadas. Es una manera de generarles conciencia en el sentido de que el hecho de que sufran algunas dificultades no es igual a que están equivocados. Al contrario, es prueba de que han encontrado el verdadero camino. Gloria a Dios. Luego les dice: así como les habló de esa manera, ahora habla por medio del Hijo. No sin antes decirle que según el último capítulo de la carta a los hebreos y los dos últimos versículos, parece mostrar que fue escrita desde Italia, porque el escritor dice: la iglesia que está en Italia os saluda. Así dice al final la carta. Gloria a Dios. Entonces ahora él les dice sencillamente, habló de esa manera a los padres de muchas veces y de muchas maneras. Ahorita nos habla por medio ¿de quién? De su Hijo. Y explica la razón de su Hijo. En estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Y les aclara quién es el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.
La Vulgata Latina me llama mucho la atención cómo aparece el texto, siendo el retrato vivo de Dios. Es decir, cuando habla que es la imagen misma de su sustancia, de su esencia, está sencillamente diciendo, la esencia se hizo visible en la persona de Jesús. Para que se haga claro lo que dice Pablo en el capítulo 3, verso 16 de la primera carta a Timoteo. Grande es el misterio de la... para que se pueda comprender mejor lo que dice el versículo 22 y 23 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El escritor está diciendo, el Hijo es la presencia misma de la deidad, lo invisible hecho visible. Gloria a Dios. Y Él es el creador ¿de qué? De todo. Y por quien asimismo hizo ¿qué? Todo el universo. Cuando usted sigue leyendo y descubre la comparación que el escritor hace de Jesús con relación a los ángeles, va a descubrir que el escritor dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego dice, sin embargo del Hijo se dice, tu trono, oh Dios. Está diciendo que el Hijo es el Dios del trono. Y no lo dice cualquiera, lo dice Dios, porque está hablando lo que dice Dios del Hijo. Y del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Por eso es que cuando usted lee este versículo, puede comenzar a navegar en el mar de las Sagradas Escrituras para alcanzar entonces a confirmar su fe fundamentado en lo que fue dicho desde el tiempo antiguo, cuando Dios le dijo a Moisés, si alguien te pregunta que quién te envió, dígales que yo soy. Y en la segunda ley aparecen pasajes como, yo Jehová soy Dios en el cielo y en la tierra, y no hay más. Si sigues leyendo, encuentras todos los escritos de los profetas y de una manera especial la explicación que da Isaías hablando, por ejemplo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová hago vivir, yo Jehová hago morir, yo hiero y yo sano, y no hay quien escape de mi mano. Jeremías decía otro tanto, soy Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Aprende pues Israel hoy y entiende que Jehová es Dios en el cielo y en la tierra y no hay otro. Luego no te lo hice saber desde la antigüedad y luego vosotros sois mis testigos, que no hay Dios sino yo. No hay Dios fuerte, no conozco a ninguno, porque yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Así que mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oiga, es bonito cuando uno comienza a relacionar todo esto. Por eso es que el capítulo 35 del verso 12 en adelante del capítulo del libro del profeta Isaías, usted encuentra, dígale a los de corazón debilitado, apocado, que no teman, que Jehová mismo vendrá. La Vulgata Latina dice, Dios en persona vendrá. La única persona de la deidad se llama Jesús. ¿Escuchó eso? Se llama Jesús. Por eso yo siempre cuestiono aquellos que le ponen cuerpo al Espíritu Santo, cuando Jesús mismo, después de la resurrección, entra al lugar donde ellos estaban y Jesús les dice, venga, desen cuenta que yo mismo soy, que un espíritu ¿qué?
no tiene carne ni hueso, como vosotros veis que yo tengo. Gloria a Dios. Entonces, hablar del Hijo es hablar de Dios. ¿Y por qué dice del Hijo? Él habla bajo esa figura del Hijo por una razón: por causa de los hijos. Porque resulta que la única forma por medio de la cual usted y yo podíamos ser redimidos era a través de nuestro hermano, porque solo un hermano nos podía redimir. Pero como todos los hermanos suyos y míos estaban en la misma condición, eso hacía que usted no pudiera pagar el precio, ni que yo pudiera pagar el precio. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Toma la forma de hombre, se hace hombre, como dice Juan capítulo 1 verso 14, aquel verbo se hizo carne. Y en esa condición de hombre es que es hijo. Y en esa condición de hijo es que llega a ser nuestro hermano. Y en esa condición de hermano es el único que lo puede redimir a usted y me puede redimir a mí. ¿Por qué razón? Porque es el único que no está afectado por el pecado. Porque es el único que su sangre es inmaculada. Porque es la única vida que no tiene precio, la cual reclamaba el enemigo. Algo que no tuviera precio, para rescatar aquello que había sido vendido sin precio. ¿Qué es lo que dice el profeta? Sin precio fuisteis ¿qué? Vendido. Por tanto, sin precio seréis. La vida no tiene precio. Eso hacía que usted no pudiera pagar su salvación. Mi vida no tiene precio. Eso hacía que yo no pudiera pagar mi salvación. ¿Cómo se podía pagar su salvación y la mía? A través de algo que no tuviera precio y que tuviera la autoridad moral suficiente para llevarlo a cabo. Y el único que podía reunir ese requisito es Dios manifestado en carne, porque su sangre es inmaculada. Él nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Él es santo. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. A su nombre sea la gloria. A través de esa grande obra de Dios es que se realiza en el verdadero cristiano lo que la religión enseña. Mire lo que dice la religión: el hombre muere y va ¿a dónde? ¿A dónde va? Al purgatorio. ¿Para qué? Para purgar los pecados, ¿cierto? Y los purga a través de fuego lento. Sí, allá. Lo tremendo es que hace 2000 años están pidiendo que salgan de ahí y todavía están allá. O sea que eso y estar condenado es igual. Cristo sí purgó nuestros pecados, pagó nuestra deuda. Por eso es que Juan, en el capítulo 1, el verso 26 de su evangelio dice: Él es el Cordero de Dios que quita. ¿Escuchó eso? Que quita. Pablo escribe en la carta a los romanos y dice: Cristo murió por nuestros pecados. Y en la misma carta a los romanos él dice: lo que era imposible para la ley, verso 3, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice: a causa de nuestros pecados condenó nuestros pecados en la carne de Jesús. Isaías capítulo 55, el verso 6: ciertamente todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escribe a la carta a los Colosenses y dice que Jesús tomó el acta de los decretos que nos era contraria. Había un documento enorme donde aparecía todo su historial criminal, de toda clase de pecado, que por más que quisiéramos liberarnos, ahí estaba el documento que decía: es culpable, es transgresor, es infractor. ¿Qué es lo que dice Pablo entonces? Él, tomando el acta de los decretos que nos era contraria, triunfó sobre ellos
en la cruz. Es decir, quedan anulados, desaparece el historial de Carlos, desaparece el historial de Oscar, desaparece el historial de Mercedes y ahora aparece una hoja de vida limpia. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, los sepultó en el fondo de la mar. ¿Para qué? No volverse a acordar de ellos. Alaben al que de verdad nos amó de tal manera. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Por eso es que es importante entender que Jesús es la razón de nuestra salvación. Jesús dijo: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Cierto? Muchos me dirán, Señor. Y Él luego les dice: y no todo el que me diga, Señor. ¿Y a quién le decían los judíos Señor? A cualquiera parecido. Solo a Dios. Jesús les está diciendo: yo soy ese Señor que ustedes dicen. Pero en aquel día me van a decir, y entonces yo les diré: nunca os conocí. Otra vez les dijo: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Definitivamente el mundo está en la olla, perdonen. Si no están en condiciones que Jesús es, están perdidos. Usted no me venga a decir a mí que porque fulano dice que carga la Biblia y que cree en Dios, que también es un hijo de Dios. No, señor. Según dice la Biblia, el hombre tiene que creer quién es su Dios. Y de la única manera que el hombre logra creerlo es cuando confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesucristo es el Señor. Y todo espíritu que negare que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Pero el Hijo ha venido para darnos entendimiento y para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Quieren dar gracias? Demos gracias. Señor Jesús, te damos gracias.